Mateo capítulo 7 del verso 24 al 29. Mateo 7 del verso 24 al verso 29. Mateo 7, sí, Mateo capítulo 7 del verso 24 al verso 29. ¿Lo tenemos, hermanos? Ya está. Mateo 7 del 24 al 29, la palabra del Señor dice así. Lo leemos como lo hacemos habitualmente, ¿ya? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Pues así, hermano, paramos. Tu palabra leída es palabra que tú has inspirado a profetas y apóstoles para que pudiese llegar a nosotros tal como sucedió los acontecimientos en este mundo, Señor. Y gracias también por preservar tu palabra en todos estos siglos para que nosotros no tuviéramos ninguna excusa de que no podemos conocerte. Y estamos aquí dispuestos a escucharte. Permite que podamos nosotros entenderte para conocer y conocernos cada vez mejor nosotros para que podamos ser muy buenos creyentes y muy buenos cristianos en este mundo, Señor. Sé con nosotros como buen Padre y Maestro, enséñanos por tu palabra a fin de que podamos nosotros entenderla y aceptarla y voluntariamente obedecerte, Señor. Sé con nosotros así y sé con cada iglesia que a estas horas escuchan, oyen tu palabra, Señor. Bendícenos. Te lo pedimos en Cristo. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares, hermanos? Hoy se celebra el Día del Maestro, ¿no? Quiero tocar ese punto, pero no puedo tocar ese punto si no desarrollo el pasaje que hemos leído, ¿no? El pasaje que hemos leído. Si Jesús predicó este sermón del monte, que lo tenemos en 3 capítulos, ¿no? 5, 6, 7. ¿Cuánto de tiempo creen que él haya predicado? ¿Media hora? ¿1 hora? Mucho más. Y de hecho, la gente no se dormía, ¿no? Y creo que la gente tampoco hacía uso de su celular, ¿no? Yo creo que estaba más atento de lo que Jesús estaba diciendo, ¿no? Pero el mundo de hoy, el mundo actual es un mundo bien acelerado, es bien rápido, todo lo quiere rápido, todo lo quiere de manera inmediata, ¿no? Todo es rápido, ¿no? Llegamos a la casa, mamá, la comida. ¿No? Pobre que no esté servida la comida, ¿no? Y también cuando jugamos partido, ¿no? Jugamos partido, ya rápido, el pase, una vez pase, hay que meter gol. Y todos queríamos ganar rápido, ¿no? Y jugar rápido, ¿no? Jugar rápido. Y pobre de aquel que es lento en la cancha, ¿no? Pobre.
hubiera preferido no nacer en estos tiempos, ¿no? Y también, ¿no? Cuando se enamoran tanto él como ella, ya de una vez, matrimonio, ¿cuándo es? Mañana. De una vez hay que hacerlo todo rápido, ¿no? Todo es rápido, ¿no? Todo es rápido. Ya no compramos tampoco, ¿cómo se llama? Yo recuerdo que cuando uno compraba antes un libro, uno tenía que tomar su bus, ir al centro de Lima, caminar, ver los estantes, y ahí no, era todo un proceso, ¿no? Por no decir todo un rito, ¿no? Para aquel que le gustan los libros, ¿no? Pero hoy ya no es tanto así, ¿no? Porque uno quiere un libro, Amazon, le envía Amazon, listo ya. Por paquete le envían, ¿no? Es rápido, ¿no? Es rápido, ¿no? Y cuando trabajamos también, ya no es como antes, ¿no? Antes, cuando se trabajaba, se esperaba que hicieran un buen producto, ¿no? La calidad era más importante, ¿no? Y antes se decía, no, si uno llevaba su zapato para que la red zapatero, no le decíamos para mañana, le decíamos lo que usted diga, maestro. Como era el maestro, él iba a hacer bien las cosas y él tomaría su tiempo, ¿no? Calidad primero, ¿no? Ahora no, porque cuando uno trabaja ahora, ¿no? En todas las empresas, todo, lo que se le pide es producción, ¿no? Se le pide resultados. Y producción, resultado, va con el tiempo. Lo queremos para mañana. Para mañana. Y si no puede, si no rinde en producir, si no rinde, muy simple, se le despide, porque hay como 5,000 que están esperando para el puesto de trabajo. La sociedad de hoy es rápido, es muy rápido. ¿Por qué queremos el Google nosotros? Sí, porque nos facilita. Tenemos una tarea del colegio, ¿no? Resumen de Quijote de la Mancha. ¿Qué hacen los chicos? Van a Google y en Google o inteligencia artificial le da el resumen y ya está. Ya está hecho. Y nosotros nos sentimos contentos porque ya tengo el resumen, ¿no? Entonces, para uno mío dice, ya tengo el resumen, como ya tengo el resumen, ya conozco Quijote de la Mancha. Y en verdad no conoce Quijote de la Mancha. Porque para conocer Quijote de la Mancha tienes que leer el libro mismo. Pero como todo es rápido, todo es acelerado, estamos contentos y felices. Estamos contentos y felices. Antes, para hacer las cosas se demoraba, ¿no? Se demoraba bastante. Pero ahora no, eras muy acelerado. A veces voy a librerías y hay títulos bien extraños, ¿no? 3 pasos para el éxito. 3 pasos. Imaginen que es rápido, ¿no? Lo que en verdad cuesta. Si le preguntamos a la gente normal, eso cuesta, ¿no? Y para las parejas también hay títulos bien raros, ¿no? Bien extraños. Lo que antes era un proceso largo para casarse, ¿no? Ahora es 3, 5 pasos. Ustedes noten, cada libro va acelerando, ¿no? Todo, ¿no? Y cuando nosotros miramos el Sermón del Monte, con todo lo que nos dice, el proceso de ser un cristiano es un proceso largo. ¿Por qué? Porque la calidad riñe con lo de corto tiempo. Nadie es bueno en corto tiempo. Nadie. Nadie. Jesús mismo se demoró 33 años para hacer una buena obra en la cruz. 33 años y tal. Se demoró. Y si él hubiera estado en nuestro tiempo, hubiera hecho lo mismo. Aunque muchos lo hubieran dicho, hazlo rápido, hazlo en corto tiempo, ¿no? Pero él se demoró 33 años para hacer una buena obra en la cruz y que esa obra es la que nos salva. Entonces lo que nos dice es lo bueno, la calidad, ¿no? Riñe
no está de acuerdo con lo que es rápido, inmediato, no está de acuerdo. ¿No? Y usted notará, ¿no? Antes las casas se ponía como ladrillo King Kong. El King Kong se ponía. Era un ladrillo pesado, pesado. Hoy ya no, ¿no? Hoy, hace poco nomás era pandereta. Ahora ya no es pandereta ya. Ahora, drive se llama, ¿no? Drive. ¿Cómo se llama? Son tiras de cartón en plancha, triple, ¿no? Ya, con cartón y con unos metales, ¿no? Drive, sí, drive. Y ahora se construye con eso, ¿no? Si uno mira las universidades antiguas, las universidades, Oxford, Cambridge, Harvard, ustedes ven las universidades, comparen con la mejor universidad que nosotros tenemos, la de César Vallejo. Sí, comparen. La de Cambridge, Oxford, la construcción de esa universidad es con material sumamente pesado. ¿Por qué? Porque ellos pensaban en calidad y pensaban que esa universidad siempre tenía que existir. Ahora ustedes vayan a César Vallejo. ¿De qué material está hecho? Descartable. Es descartable. Entonces, voy con el verso 24. Es notorio que lo que dice aquí me oye estas palabras y las hace. Lo que él dice cuando él menciona oír, para nosotros creo que tenemos un problema, porque estamos pensando que es escuchar, pero la palabra en sí, la que significa es, en realidad lo que tendría que haber dicho es, el que me escucha lo hace para obedecer. En otro tono vendría a ser, el que me obedece es el tono. En este caso lo que estaría diciendo es, todo aquel que me escucha se sobreentiende que lo comprende y es que lo va a hacer. Es la idea. No es como el caso común que diríamos, es para oír con el oído y ahí no más queda. No, en este caso es todo aquel que me escucha entendiendo lo que yo expliqué, es porque lo va a hacer. ¿No? Y pone la base de distinción de dos modos de vida en el mundo. Y le compara a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, ese es uno, y hace la comparación con el otro que construye su casa, pero no sobre la roca. En ese punto, ¿no? En ese punto. Cuando llega la modernidad, todos habían pensado que con la modernidad es asunto científico, es asunto concreto, es verificable, es seguro. Estaban plenamente que eso iba a ser seguro, ¿no? Porque dejaron la medieval y se dedicaron a la modernidad. Y la modernidad implicaba dejar todo lo que tenía que ver con Dios, iglesia, Biblia, lo dejaron todo, ¿no? Y se dedicaron a la modernidad, que era asunto de, independientemente de Dios, nos preocupamos ya no de las cosas eternas, sino de las cuestiones temporales. Ya no nos preocupamos de las cuestiones espirituales, sino solamente de las cuestiones corpóreas. Nos preocupamos de lo terrenal, nada que ver con lo celestial. Entonces, la modernidad pensó, llegamos a esta etapa, es la etapa mucho más seguro, estable, confiable. Y que lo que se dejó atrás, el cristianismo, ¿no? Pensar en Dios, en la iglesia, la eternidad, era una cuestión mítica, falsa, leyenda, no era nada seguro, porque no se podía comprobar ni verificar. Pero ahora que estamos 2025, da la razón de que lo que hoy estamos en la modernidad, estamos en un tiempo muy frágil, muy líquido, muy gaseoso.
¿Por qué? Porque hoy, el mundo de hoy no es nada seguro. No es nada seguro. No hay nada en el mundo que sea seguro. Digamos, familia. Lo que habitualmente antes era papá, mamá y los hijos, eso era una cuestión estable, firme, sólido. ¿Por qué sólido? Porque Dios era la base de la familia. Y por eso esa familia era sólida. Cuando se quita a Dios, ¿no? Se quita a Dios, la familia ya no es sólido. Es líquido, es gaseoso, es inestable. Y hoy no tenemos familias sólidas. Por eso hoy, si nos damos cuenta, la cuestión de la familia, pueden casarse 2 hombres como también 2 mujeres y formar una familia. Entonces ya no hay nada estable, seguro. ¿Por qué? Y acá va el argumento. Solo Dios hace que todas las cosas en este mundo sean estables y sólidas. Quitamos a Dios, todo se cae. Todo es líquido, todo es gaseoso. Anthony Giddens, el amor, cuando dos parejas expresaban su amor y se juraban amor, era amor eterno hasta cuando la muerte nos separa, ¿no? Eso era antes. Y antes ese concepto era eterno, era estable, seguro, confiable. Era. Ahora no. Ahora cuando ocurre esta cuestión de que se aman, se comprometen, ya no es seguro, no es sólido. Porque hoy se pueden casar y mañana se divorcian. ¿Por qué? Porque la decisión entre 2 hombres en la que Dios no es la base, no hay nada de roca que le dé estabilidad a ese compromiso, no hay nada. Por eso es líquido, por eso es gaseoso, por eso es inestable. Antes, voy a ser carpintero, porque Dios me dio ese don. Y asume ser carpintero. Y no va a cambiar. Su decisión de ser carpintero, ese oficio, esa profesión, era un oficio sólido, estable, permanente. ¿Por qué? Porque Dios le dio el don y por cuanto Dios le dio ese oficio, esa profesión, ese trabajo, era sólido. Y lo hacía bien. Porque quien trabaja en un oficio por 10, 15, 20, 30 años, es muy bueno en este trabajo. Ahora, ¿qué pasa ahora? ¿Qué vas a hacer, hijo mío? Voy a ser policía, padre. Tiene 12 años. Termina secundaria, va a postular a la universidad. ¿Qué vas a estudiar, hijo? No, voy a ser médico, papá. Ingresa a la Facultad de Medicina. Pasa 2 años y dice, papá, me voy a cambiar de oficio. ¿Qué vas a hacer? Ingeniero de sistemas. Ya, hijo, que se haga tu voluntad. Y pasa 4 o 5 años, papá, el estudio no vale. Mejor es trabajar. Voy a dejar la universidad. ¿Y qué vas a hacer? Mototaxista, papá. Está bien, hijo, lo que tú digas, hijo. Siempre estoy contigo. Mentiras. Ustedes notan que cambia de oficio. ¿Puede ser bueno? No puede ser bueno. Su decisión de ese oficio, ¿es seguro, estable? No es seguro. No es seguro. ¿Por qué no es seguro? Por el simple hecho de que Dios no es la base de su oficio. Cuando los puritanos llegaron a Estados Unidos, y esa es una gran diferencia, no había ese problema que tienen la Iglesia Católica, ¿no? La Iglesia Católica dice, solamente la labor del cura es el mejor oficio y siempre Dios busca un sacerdote. Todos los oficios no se comparan con la labor del sacerdote. Entonces, en la Iglesia Católica, todo oficio, por muy bueno que sea, no le agrada a Dios.
Y el oficio que Dios prefiere es el que sea del cura o sacerdote. Es por eso que acá en América Latina, muchos de la clase media alta buscaron que sus hijos e hijas estén en el monasterio como monja o monje o cura o sacerdote. Porque así tendrían ellos para decir, tenemos un hijo, ¿no?, en la que cumple un trabajo, un oficio que a Dios le agrada. Y por ahí venía, si tenemos un hijo que es cura, nos va a salvar y nos llevará del purgatorio al cielo. Así decían la gente. Pero ¿qué pasó en Estados Unidos con ese punto? ¿Qué pasó con ese asunto? En Estados Unidos, los hermanos de las iglesias puritanas decían, todo don implica un trabajo. Y para Dios, que nos ha dado un don, sea yo como bodeguero, abogado, ingeniero, estoy sirviendo a Dios. Y en ese punto, mi labor como médico o como policía es igual al oficio de un pastor o un predicador. Es igual. En ese punto, no hay distinción de oficio, porque ellos entendían que todo oficio venía de Dios. Lo que tenía que hacer el creyente era descubrir el don que Dios le ha dado. Y pregunto, si uno descubre el don que Dios nos ha dado, pregunto, tómelo del lado amable, la pregunta. Si Dios nos ha dado un don, ¿Él puede haberse equivocado? Pregunto. Y si nosotros cambiamos, ¿quién se equivocó? ¿Él o nosotros? Entonces los hermanos de Estados Unidos, todos ellos se dedicaron a identificar el don que Dios les ha dado. Y ellos ejercieron ese don. Y no tenían problema alguna si no eran predicadores, o si no tenían ningún problema. ¿Por qué? Porque con ese don están sirviendo al Señor. ¿Qué pasa cuando alguien tiene un oficio y que de repente por algún motivo dice, no creo que sea este? Lo que ocurrió en la historia fue que los hermanos, quienes asumieron que tienen este oficio y que por A, B motivo hay una tentación, ¿no? No creo que sea tu oficio. No creo que sea esto porque no ganas plata mucho. Debe ser trabajo. Lo que han hecho los creyentes cuando han tenido un oficio X, ellos lo ejercieron y ese oficio X lo convirtieron o lo cristianizaron. Ejemplo, ¿no? Era un hermano diácono y tiene el oficio de ser oficial del ejército romano. Es el que menos tenía un problema, ¿no? Porque oficial del ejército romano es porque va a luchar batalla, guerra y muerte, ¿no? Pero ese hermano, que era diácono, ese oficio lo había convertido al cristianismo y hizo que él sea un buen oficial del ejército. Por el trato, la ayuda, la justicia, todo lo demás. Y ese hermano, que era diácono y era oficial del ejército romano, él dio comida gratuita, si no me equivoco, a 300 personas. Él solo, en ese tiempo. Entonces, siempre, así como nosotros nos convertimos a Dios, nuestro oficio también tiene que convertirse a Dios. Y yo creo que en ese punto no hay pierde alguno, ¿no? Entonces, el caso del maestro, no podemos hablar del maestro si no nos referimos a Jesús, porque Él es el maestro, ¿no? Él es el maestro. 4 cosas en cuanto a un maestro, tomando en cuenta a Jesús en ese aspecto, ¿no? Primero, Él era maestro porque lo que Él enseñaba era un producto personal. No era copia ni pega, y menos inteligencia artificial.
Le pongo el caso. ¿Y qué pasaría si lo que dice Jesús lo encontramos en Google? ¿Qué pasaría que lo que Jesús ha dicho, voy a internet y le digo, inteligencia artificial, quiero el sermón que Jesús ha predicado? Y inteligencia artificial nos da todo exacto. ¿Qué pasaría si el sermón de Jesús lo encontramos en Google y inteligencia artificial nos facilita? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Me escucharon la inquietud? ¿Lo entendieron o lo repito? Mejor voy a dejar de moverme. Ya. ¿Lo entiendo o lo repito? Sí. Si Jesús predicó el Sermón del Monte y yo voy a Google y encuentro que lo que él ha predicado está en Google, nunca más iría a Jesús a escuchar. Porque puedo ir a Google y encontrar lo que él va a decir. ¿Qué sentido tendría yo que vaya a Jesús? ¿Por qué la gente iba a él? Porque lo que él decía no se encontraba en ningún medio de su tiempo. Ni los escribas lo sabían, ni los esenios, ni los celotes, ni los fariseos, ni el sumo sacerdote lo sabía. Es decir, conclusión, nadie sabía. ¿Por qué? Porque era un producto personal. Y en esa parte tiene toda la razón. Sí, hay un predicador, le escuchamos. Y es lo que hace también la gente. En muchas iglesias lo que hace la congregación es, el pastor predica y al término de la predica, ¿qué hacen los hermanos? Rápidamente ingresan a Google y buscan que si lo que él ha dicho ya está en Google. Y cuando descubren que lo que el pastor ha dicho ya está en Google, hace 20, 30 años atrás, ellos dicen, no tiene sentido ir a la iglesia porque mejor me quedo tranquilo en la casa y escucho a Google. Creo que lo que nos dice es que Jesús, él enseñaba algo que fue producto personal de él, que nadie podía saberlo ni conocerlo. No les voy a preguntar cómo cocina la mamá de ustedes, pero sí podemos decir que nadie prefiere un restaurante que la comida en casa. Porque lo que mamá hace es una comida, es un plato muy particular. Su manera de hacer el aderezo es peculiar, no lo encontramos en otro lugar. Y por eso, cuando tenemos hambre, ¿qué hacemos? Buscamos la casa día y noche. No importa si es a la madrugada. Llegamos a la madrugada, mamá nos atiende. Y a veces le decimos, no, mamá, no te olvides, la sopa que preparaste ayer, por favor. Y mamá lo hace. ¿Lo puede conseguir en algún restaurante? No lo puede conseguir. ¿Y cuál es la frase común que nosotros decimos? ¿Cuál es la frase común? Nadie cocina como mamá. Dejamos la cocina. Pero no solamente era un producto personal de Jesús, sino que en el caso de él, la enseñanza, la labor como maestro de parte de él, era una labor donde él no se ponía en una relación vertical, de arriba hacia abajo, sino horizontal. Horizontal. Cuando conversa con la samaritana, él no se pone en la situación, mira samaritana, tú eres pecadora, yo soy hijo de Dios. Conclusión, yo estoy arriba, tú abajo. No lo pone en esa situación. Cuando se encuentra con Zaqueo, mira Zaqueo, tú has robado, tú eres corrupto y tú eres de este partido. Yo conozco toda tu historial. Tú estás abajo, yo estoy arriba. Y como estoy arriba, lo que yo digo, tú tienes que hacerlo. No lo ha dicho así. Y en el Sermón del Monte no dice eso.
todos ustedes no saben la verdad acerca de quién es mi Padre. Yo sí lo sé. Conclusión, ustedes abajo, yo arriba. Ya está. Lo que dice Jesús es que la enseñanza siempre es en un contexto de relaciones interpersonales, pero es horizontal. Por eso, si ustedes notan, cuando Jesús predicaba, enseñaba, él siempre preguntaba. Siempre preguntaba. Siempre. Uno lee el Sermón del Monte, las preguntas abundan. Y eso fue interesante, porque cuando él preguntaba, estaba confiado en que ciertamente van a responder, ¿no? Pero también, cuando él preguntaba, los discípulos también le preguntaban a él. Porque quien pregunta es porque busca la verdad o anhela conocer, saber la verdad. Entonces, Jesús era muy bueno en las relaciones interpersonales y nunca daba a entender que era una relación vertical, sino horizontal. Tercero, los escribas, cuando ellos enseñaban, siempre decían ellos, fulano de tal ha dicho, escriba tal ha dicho, fulano tal hacía eso. Entonces, en la medida que citaban a más, tenían más credibilidad. Pero cuando uno lee los evangelios, uno se percata que lo que Jesús dice no es porque él ha tenido referencia de otros autores. Lo que él dice es, yo conozco a mi Padre y lo que él me ha dicho, yo les digo a ustedes, yo le he visto y eso lo que él me ha dicho es lo que les comparto. Él ha hecho esto, yo también lo hago. En ese punto, lo que él dice, mi compartir con ustedes es porque yo mismo lo construí. Yo mismo me aboqué a obtener esa verdad, ese contenido. No es copia y pega. Y por eso cuando él predicaba, enseñaba, todos quedaban totalmente sorprendidos porque decía cosas que nadie sabía. Y en esa parte, él mismo se interesó de hablar de las cosas que él conoce. Ahora, en el caso del cierto, eso era así. Y en el caso nuestro, está sujeto a lo que nosotros tengamos que decir acerca de la palabra, ¿no? Y en ese punto, para nosotros, la verdad está en la palabra. En relación a Cristo, la verdad es Cristo. Cristo es la verdad. Y lo que él decía era absolutamente la verdad. En el caso nuestro, es verdad, entre tanto que decimos sustentadamente en la palabra. Y a veces en ese punto podemos fallar. Me refiero a que tú y yo podemos cometer errores, pero cometer errores no deteriora la verdad que se comunica. Porque la verdad es independientemente del mensajero. Último, la respuesta que él esperaba cuando la gente escuchaba era una respuesta en que la gente voluntariamente aceptase las enseñanzas de Jesús. Si uno lee los sermones de él, las enseñanzas de él, no termina como que presiona a la gente. Porque para él, lo que él ha dicho, lo que él ha enseñado, lo que él ha compartido es suficiente y él espera que la gente voluntariamente decida su respuesta ante la verdad que ha expuesto. ¿Lo acepta o no lo acepta? ¿Confía o no confía? Pero no había una presión de parte de Jesús. Pongámonos en el caso, tiene el Sermón del Monte y la parte final presiona. Sí, predicó 3 horas y en la parte final presiona a la gente. ¿Qué diríamos? ¿Cuál es la conclusión? Predicó 3 horas, pero en la parte final, 5 o 10 minutos, él presiona. ¿Qué diríamos? Que lo que él ha dicho en 3 horas
no vale. Porque quien hace uso de la violencia es porque no tiene razón. Para Jesús fue totalmente distinto, porque lo que él decía era verdad. Y cuando la verdad se expone, no hay necesidad de alguna fuerza o violencia externa para que la gente obedezca. León Tolstoy dice, ¿no? Una diferencia entre el cristianismo y las sociedades y las religiones es esta. Todo hombre, toda institución que hace uso de la violencia es porque no tiene la verdad. Quien hace uso de la violencia no tiene la verdad y él afirma no es creyente. Porque el creyente como Cristo nunca hacen uso de la violencia y Tolstoy dice, todo aquel que hace uso de la violencia revela que su condición es de ser pecador y culpable. Ellos actúan así. Así como en Cristo, si estamos con Él, ascendemos, sin Él descendemos. Y a eso puedo añadir, ¿no? La educación cristiana, entre tanto que se dé como corresponde, la educación eleva a los niños, jóvenes y adultos. Pero si no hay educación cristiana o es una educación cristiana deficiente, niños, jóvenes y adultos descienden. Y en ese punto la educación es un baluarte social, familiar y eclesial. Más todavía porque Jesús es el maestro. Con mayor razón nos preocupamos de la educación. Porque donde hay ausencia de educación, se presta para la manipulación y para los gobiernos tiranos. Pero donde hay educación, la verdad aflora, y donde hay verdad, hay libertad, y si hay libertad, hay vida. En ese punto, Dios bendiga al Perú con buenos maestros, ¿no? Y no es que yo sea de los antiguos, pero los antiguos eran buenos maestros porque ellos mismos producían el producto. Y no estaban a la espera de algo que caiga del cielo para hacer las cosas. Agustín mismo en Hipona, él hizo sus propios materiales para la iglesia. Patricio en Irlanda, él mismo se encargó de formar a la gente, siglo IV, Patricio, y él mismo preparó y él mismo hizo los materiales para la iglesia en Irlanda. Lutero también hizo sus materiales para la iglesia, tradujo la Biblia del griego hebreo en alemán, lo tradujo, hizo himnarios, hizo catecismo, lo hizo, ¿no? Es decir, creo que en ese aspecto las iglesias locales deben responder a su realidad y deben producir sus propios materiales, ¿no? Buenos maestros, los niños, jóvenes y adultos ascienden. Si no tenemos buenos maestros, descendemos y la sociedad colapsa. Oramos, hermanos, agradeciendo al Señor por los dones en la iglesia, por los maestros y maestras que de cierto tenemos también en la iglesia, ¿no? Oramos agradeciendo al Señor por la palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Ella nos dice toda la verdad para nuestra vida y cubre todas las necesidades y las dimensiones de la vida humana y social, Señor. No hay nada que en tu palabra falte, es lo suficientemente completo y claro para nosotros. Pero reconocemos que nos falta la capacidad de entender o interpretar para que así la verdad sea tan clara, tan nítida y tan completa, Señor. Tú como buen Dios y Padre concedes dones en la iglesia,
y de hecho los hermanos tienen dones, unos que otros tienen dones, todos tenemos dones, y te pedimos que cada uno podamos descubrir y cada uno podamos ejercerlo y cada uno podamos servir con los dones y honrarte a ti, Señor. Gracias por los buenos maestros y buenas maestras. Y te pedimos que tú como buen maestro formes, prepares a cada uno de ellos, Señor. Provéelos del don necesario, la capacidad necesaria y la virtud necesaria para cumplir esta función de ser buenas maestras y buenos maestros, Señor. Bendice esta nación también, porque los males acontecen por la ausencia de buenos maestros. Permite que hayan buenos maestros, como lo de antes, para que así la educación sea un baluarte, una fortaleza, para que el mal, la corrupción, la injusticia no permeen las instituciones públicas y privadas, Señor. Gracias por tu palabra, bendícenos por ella, a nosotros tus hijos, en especial los maestros. Gracias, Señor, te lo pedimos y confiamos en Cristo. Amén. Vamos a pasar